Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Hermanos, vamos a recordar domingo tras domingo hasta fin de año. La Navidad es un milagro, un milagro. ¿Cuál es el milagro? Que el Padre, el Dios Padre, envió a su Hijo, pero no solamente lo envió a que nazca. Por eso es interesante cuando estudiamos en la Biblia, vas a ver, hay un nombre interesante en la Biblia que le da Dios a su Hijo. ¿Sabes cuál es? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es un milagro. Que Dios haya venido a este mundo a estar con nosotros es un milagro. ¿Cómo no sorprenderme de este milagro? El hermano Henry estaba tratando de mostrarnos la hermosura de este mundo. Es un milagro. Es un milagro ver este mundo cómo está perfectamente organizado. Es un milagro. Tú aquí estás sentado, tú eres un milagro. Estabas muerto, dice la Biblia, estabas muerto en vuestros delitos y pecados, estabas condenado, estabas separado de Dios y estás aquí ahora por Jesucristo, estás aquí ahora otra vez unido a los planes y propósitos eternos del Padre. Wow, es un milagro. ¿Dónde estaríamos? Es un milagro. No te olvides, la Navidad tiene que ver con responder, con tener una actitud de gratitud a este milagro que entendimos. Amén, hermanos. Ok, la segunda cosa que yo quisiera en este mes, no solamente ver el milagro de la encarnación, que Jesucristo vino a este mundo, nació, pero sabes, también este mes nos va a permitir entender un poco que la vida de Jesús aquí es un misterio, un misterio. ¿Y por qué es un misterio, pastor? ¿Sabes por qué? ¿Cómo puede ser que un hombre sea 100% Dios y que un hombre sea 100% divino? Pues puedes eso entender. Yo he tratado en mi mente de entender, pero es bien complicado entender que alguien pueda tener estas dos naturalezas, tanto humana como divina. ¿Sabes? A través de la historia, muchas de las sectas o muchos de los grupos religiosos se han dividido o han caído en el error porque muchos han dicho, a ver, no, Jesucristo o es hombre o es humano. No puede ser las dos cosas. Pero cuando tú lees la Biblia, está entretejido el humano y el divino. Y tú tienes que ser muy avisado, muy observador cuando lees el texto, porque vos vas a ver que, por ejemplo, Jesús tuvo hambre. ¿Y quién tiene hambre? Nosotros, los humanos. ¿Dios tiene hambre? ¿Dios tiene hambre, iglesia? Si Él es dueño de todo. Pero entonces, ¿cómo es que Dios vino a este mundo y Él tiene hambre? Sí, porque Él es hombre. Jesús lloró. ¿Cómo Dios llora? No, es Jesús, el humano, el que llora. Entonces es un misterio. ¿Cómo puedo entender esto? No, por fe necesitamos saber que este misterio de el Hijo encarnado como hombre, en ese hombre estaba depositada la deidad, porque vemos en él no solamente que la humanidad, pero la deidad. ¿Qué significa eso? Que él resucitaba muertos, que él sacaba demonios, que él curaba a la gente ciega, paralítica, que él caminaba en el agua, que él daba
y reproducía panes y peces para multitudes. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace? ¿Eso puede hacer un humano? Eso lo hace solamente Dios. Jesús dijo, yo los puedo perdonar de sus pecados. Y Él justamente vino para eso, para perdonar nuestros pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar tus pecados? Dios. Entonces, ves, es un misterio, pero a medida que voy leyendo mi Biblia, voy dándome cuenta esta unión. La Biblia lo llama la unión hipostática. Hay una unión de dos naturalezas, la divina, la humana. Y sabes, una de las cosas que Dios usó para mi conversión fue cuando yo tenía muchas preguntas de joven. La pregunta que seguramente algún día te vas a hacer si no te has hecho: si te mueres, ¿a dónde vas? ¿Te has hecho esa pregunta? Si te mueres, ¿a dónde vas? Así que me gusta esa frase de mi hermano Roberto, que dice que el hermano Henry se convierte en filósofo. Sí, la filosofía tiene esta característica de hacerte preguntas existenciales. ¿Cuáles son esas preguntas existenciales? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿A dónde voy? Cuando tú tienes respuestas a esas preguntas existenciales, tú has encontrado un paradigma de vida que vas a vivir en una realidad, en verdades, en convicciones que te van a ayudar a vivir el resto de tu vida. Pero si tú no tienes respuestas a esas preguntas, entonces vas a tratar de ir por la vida buscando, palpando, investigando y tratando de ver dónde está esa respuesta. Gracias a Dios. Un día un muchacho me dijo: Carlos, ven, quiero contarte que Jesucristo murió, fue sepultado, pero sabes, al tercer día resucitó. Y Él está vivo. Y me dijo: Carlos, Él te demuestra que Él es Dios. Y tú puedes confiar en Dios para tu salvación. ¡Wow! Jesucristo no solamente es humano, pero Él es divino. Y la resurrección lo comprueba. ¿Quién conoces a alguien que haya muerto y haya resucitado? Lázaro resucitó, pero después murió. Entonces, ¿de qué le sirvió? No le sirvió de nada, sino tener esa experiencia. Pero, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia. Jesucristo dijo: mira, sí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! ¿Cuántos dan un aplauso a nuestro Señor? Que Él en esta mañana nos permite meditar en este milagro, porque es un milagro. La venida del Señor Jesucristo no son fiestas, ya hemos dicho lo que no es Navidad, pero lo que es un milagro, y yo debo entender ese milagro. De eso trata, hermanos, la iglesia, de entender quién es nuestro Salvador, quién es nuestro jefe, quién es nuestro maestro, quién es el que está encima, quién es la cabeza, quién es el que dirige tu vida, quién es el que dirige este mundo, quién es el que dirige, quién es el que da las respuestas correctas a la humanidad. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Amén. No solamente es un milagro, pero es un misterio, un santo y maravilloso misterio. Que por eso es que vos puedes vivir toda la vida, irte al cielo sin entender el misterio. Porque sabes, un día cuando mueras y resucites, si es que has creído en Jesús, ¿sabes con quién primero te vas a topar en el cielo? No con San Pedro. Porque la Biblia dice: ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. ¡Qué privilegio! Yo espero ese día. Yo me levanto esperando ese día. Ojalá que hoy pueda estar frente a frente con mi Señor Jesucristo.
De eso trata el bendito evangelio, la bendita esperanza que hay en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos de pasada. Aquí estamos por peregrinar, un peregrinar. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. De este peregrinar que estamos acá. Pero no te olvides de ir pensando en el milagro y en el misterio. Y me encantaría si los domingos puedes compartir cómo desde tu perspectiva puedes ver el milagro y cómo puedes ver el misterio. Sería lindo enriquecernos de escucharte. Wow, pastor, mira, estuve leyendo esta semana la Biblia y veo cómo el milagro se hizo o cómo el misterio está ahí clarito revelado en la Escritura. Amén. Así que Hebreos capítulo 13. Hoy vamos a entrar en esta mañana a un tema de del peregrinar, porque Jesucristo, tú sabes que tenemos 4 evangelios y en los 4 evangelios, ¿de quién habla los 4 evangelios? De Jesús. Pero después viene el libro de los Hechos, que es un libro histórico. ¿De qué habla el libro de los Hechos? Del comienzo de la iglesia. Pero después vienen las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Judas. ¿De quién habla? Del creyente, de la iglesia, pero del creyente, porque ahí está la instrucción que necesita el creyente. Ahora es interesante porque la carta de Hebreos no hay el autor, nadie sabe quién escribió. Ahí es otro misterio. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Lucas. Ahora, si tú lees bien el libro de principio a fin, tú te vas a inclinar o a Lucas o te vas a inclinar a Pablo, porque todo el libro, vas a ver que es todo el contenido del libro, vas a ver que repite y repite: Jesucristo es mayor que. Jesucristo es mayor que los ángeles, Jesucristo es mayor que Moisés, Jesucristo es mayor que la ley del Antiguo Testamento, Jesucristo es mayor que. Ese es el tema de Hebreos. ¿Y a quién le encantaba decir que Jesucristo es mayor que? Pablo. Pablo es el enamorado de Cristo. Cuando él escribe Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, él en esos libros exalta a Cristo. Cristo es la supreeminencia de Cristo. Entonces yo, si quieres mi opinión, yo creo que este fue escrito por Pablo, así, pero es mi opinión, no es lo que dicen los teólogos ni a lo que se ha llegado. Pero cada vez estoy más convencido que fue Pablo. Ahora, Hebreos capítulo 13, quiero que vengas. Mira, en este proceso de este peregrinar, ya hemos llegado a diciembre y quizás podemos recordar el año. Y la verdad que todos de una u otra manera hemos peleado, hemos luchado la batalla hasta aquí. Y gracias a Dios hemos llegado hasta aquí invictos. Excepto unos cuantos soldados heridos. Unos cuantos soldados quizás que aflojaron. Unos cuantos soldados que todavía están ahí luchando la vida en obedezco o no obedezco, sigo o no sigo, acepto o no acepto. Y esa es la lucha de justamente la batalla del alma que comenzó ahí en el jardín cuando la serpiente se acercó y le dijo a Eva: ¿con qué Dios ha dicho? ¿Y qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva? Le creyó a Satanás y comió del fruto y trató de por sí misma averiguar qué había en el árbol del bien y del mal. Ignorando a Dios, independiente de Dios, dijo: a ver, si esto es del bien y el mal, vamos a probar. Si es bueno o malo, vamos a ver. Y entonces Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios y creerle al diablo. Y estas son las consecuencias en las que estamos viviendo. El hombre desobedece a Dios, cae en pecado. Y
empieza la tragedia. Esa traición cósmica que hubo en Génesis 3 nos ha afectado hasta nuestros días. Y así estamos. Así que así hemos llegado hasta aquí, luchando con nuestras luchas carnales, nuestras luchas en la mente, nuestras luchas en las emociones, nuestras luchas en decidir qué hacer con mi vida, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen hijo. Luchamos y está bien. Pablo también luchó la buena batalla. Pero también hemos corrido la carrera. Ahora hay dos formas de correr una carrera. Dos formas de correr una carrera. Puedes correr limpiamente, o sea, cumpliendo todas las reglas y los requisitos que se requiere correr una carrera. Ahora, no te aconsejo que corras la carrera con mochilas o con ropas que te impiden correr más fácilmente. Para correr la carrera, tú necesitas respetar las reglas, cumplir honestamente cómo está establecido la carrera para que puedas salir de la carrera bien y terminar la carrera bien. Nosotros muchas veces en la vida lo que nos encanta es empezar. Empezamos la carrera, nos ponemos proyectos, nos ponemos metas, pero ¿qué pasa en el medio camino? ¿Qué pasa a medio año? Ya estamos otra vez con mochilas, con cargas, cuando tendríamos que habernos ya despojado de todo peso y pecado que nos rodea para poder seguir corriendo la carrera, puestos los ojos en el consumador y el autor de la fe, correr la carrera mirándole a Él, despojándome de todo peso para que mi carrera sea más ligerita, más rápida y llegar a la meta pronto. Amén. Pablo dice que él también corrió la carrera, pero lo que Pablo también dice me encanta, y él dice que él ha guardado la fe. Yo creo que hasta aquí tú y yo, tu familia, tus hijos, hemos guardado la fe. ¿Qué significa esto de guardar la fe? ¿Qué significa guardar? En el Nuevo Testamento la palabra guardar es importante. Cuando Jesucristo les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden. ¿Qué significa guardar? Esa palabra guardar significa obedecer. Así que cuando veas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, guarda los mandamientos, guarda la ley, guarda tus pensamientos, guarda tu corazón. Tiene que ver o está ligado a la obediencia de lo que has guardado, o sea, lo que sabes y conoces de la palabra de Dios. Yo quiero entonces, mira, si hemos llegado hasta aquí, hemos peleado la buena batalla, estamos aquí, quizás como Rambo, ¿te acuerdas de esa película de Rambo? Cuando ya pelea con todos, llega con un corte en la cara, un corte en el brazo, pero son cortes así chiquitos, pero quizás muchos de nosotros estamos aquí con cortes que van a tener que o necesitan sanidad o curación, porque el corte o la herida es muy profunda. Pero estás aquí justamente porque has peleado la batalla, no te has rendido y no nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando el próximo año y hasta que el Señor venga. Amén. Ok. Ahora, en este luchar, en esta carrera, en este guardar la fe, obedecer a Dios, ¿sabes? Hay algo que Dios nos pide a nosotros como creyentes. Porque acuérdate, en el Antiguo Testamento, un judío, un fiel judío, un buen judío, ¿sabes lo que hacía? Para agradar a Dios, ellos lo que necesitaban era obedecer la ley de Moisés. Mientras más obedientes a la ley de Moisés, ellos eran entonces conscientes de que obedeciendo la ley de Moisés, ellos agradaban a Dios. Y una de las cosas que ellos hacían, de las muchas que hacían, una de las cosas era sacrificios.
¿Te acuerdas? Abraham, cuando adoró, el primer llamado a formar la nación judía, lo que hizo es adorar a Dios. ¿Y cómo adoró a Dios? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Él adoró a Dios, ¿cómo? Haciendo un altar. Y entonces cuando la Biblia habla de altares, ¿de qué habla? De sacrificios. Porque ¿qué hacían en los altares? Sacrificaban. ¿Qué sacrificaban? Un animal. Entonces, ¿qué representaba ese animal? Ese animal representaba que ellos habían puesto su fe en Dios, porque la ley decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces ese animal y la sangre de ese animal era el perdón que ellos pedían a Dios de sus pecados. Entonces hacían un acto de obediencia a Dios, un acto de adoración a Dios cuando ellos sacrificaban un animal. Pero ahora no tenemos que sacrificar animales para decirle a Dios o estar contento o ponerle a Dios contento, porque ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es confiar en el Cordero perfecto. ¿Quién es el Cordero perfecto? Jesucristo. Entonces ya no se trata de sacrificar animales para agradar a Dios. Nosotros ya no tenemos que sacrificar animales, gracias a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Otro tipo de sacrificios. Ahora, déjame decirte, ¿qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Participación, hermanos, para que no te duermas, participación. ¿Un qué? Exacto, me gusta esa palabra. Sacrificio es poner un extra esfuerzo. Sacrificio es hacer algo más allá, un poquito más allá de lo normal. Sacrificio puede ser aguantar. Me encanta que tú vas entendiendo que sacrificio no es algo normal, es algo extra. Puede ser algo extra de sudor. Fíjate, cuando vas al gimnasio, ¿cuántos han ido al gimnasio? Muy poquitos, pero bueno, en el gimnasio vos vas a ver que la gente que hace, suda, lo que no hace normalmente en la vida normal. ¿Por qué? Porque está haciendo un esfuerzo extra, está haciendo un sacrificio con su cuerpo para ponerlo en forma, ¿verdad? Entonces, la idea del sacrificio es eso, es hacer algo extra, algo que me cueste, algo que vaya más allá de lo normal, de lo que todo el mundo hace. Yo voy a hacer algo más, algo extra, un paso más. Amén. ¿Estamos bien lo que es un sacrificio? Sí, ok. Entonces veamos con esto en la mente, con este concepto en la mente. En el Nuevo Testamento, fíjate de qué tipo de sacrificios nos habla el autor del libro de los Hebreos. Capítulo 13, versículo, vamos a leer desde el versículo 13, dice así la palabra de Dios. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Ves? El autor te está ubicando en el Antiguo Testamento. Había un campamento donde ellos tenían que salir y llevar su ofrenda y dar esa ofrenda en sacrificio. Pero dice, ellos lo hacían porque ellos estaban pensando, fíjate, en el Antiguo Testamento ellos ya estaban pensando no solamente permanecer aquí en la tierra, sino que ese sacrificio, esa sangre, era la que cubría sus pecados, porque ellos esperaban ir a vivir con Dios en el cielo. Ellos estaban deseando, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar con Dios. Ese era el concepto del Antiguo Testamento. Por eso ellos hacían sacrificios, demostrando así su fe, demostrando así que ellos deseaban, anhelaban estar con Dios. Versículo 15. Así que cuando tú encuentres en tu Biblia una así que, es por lo tanto, es una conclusión a la que llega el autor.
O sea, si el Antiguo Testamento hacía eso, así que ahora que nosotros, fíjate lo que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Por medio de Él quién? ¿Quién es Él? Jesucristo. Ahora, por medio de Jesucristo, dice, ofrezcamos a Él, por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí está el primer sacrificio. ¿Cuál es el primer sacrificio? Adorar a Dios. Pero no una adoración, una adoración cualquiera. No es como venimos los domingos y el hermano tiene que decirte, hermano, cante. Hermano, abra la boca. Hermano, dele un ánimo a su hermano con un codacito para que se despierte. No, está hablando de, viste, el hecho de cuando tú alabas a Dios, ese es un sacrificio que a veces quizás vienes con problemas. A veces vienes triste porque algo te pasó. A veces ni quisieras estar aquí porque quizás hiciste algo malo y todavía no has arreglado. Pero sabes, el autor dice que ahora el sacrificio que a Dios le agrada es, obviamente no pases y no dejes, si tienes algo en tu mente que arreglar antes de venir a adorar a Dios, arregla eso antes. Pero el sacrificio que Dios está pidiendo a sus hijos ahora mismo es adoradores en espíritu y en verdad, verdadero. ¿Qué dice Juan 4:24? Que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Así que cuando vienes a la iglesia, y no solamente esto tiene que ver cuando vienes a la iglesia, hermano, tú puedes ser un adorador de lunes a sábado, ofrecer a Dios alabanzas que nacen de tu corazón. Por eso yo creo, hermanos, que la alabanza es tan importante como la palabra, porque la alabanza prepara el corazón, prepara la mente para que la persona reciba el mensaje en una forma muy preparada, la mente y el corazón. En esta iglesia, tú te das cuenta, en esta iglesia tratamos de que nuestra alabanza sea una alabanza que tiene un contenido, que tiene una letra que expresa lo que nuestro corazón quisiera expresar. Muchos de nosotros no somos cantantes, no somos compositores, no somos, pero podemos venir y juntos dar a Dios un sacrificio de mi alabanza, abrir mi boca, adorar a Dios, abrir mi boca y proclamar a Dios, abrir mi boca y decir quién es mi Dios. Cuando tenemos el tiempo de compartir, es eso, hermano. Cuando tú vienes a alabar a Dios, traes alabanza a Dios de lo que Él ha hecho en tu vida. Es triste como en Jesucristo, cuando Él estuvo aquí, Él sanó a muchos, curó a muchos. Vinieron 10 leprosos, a los 10 leprosos les sanó. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? Qué triste. Qué triste que la gente que recibe las bendiciones de Dios continuamente, permanentemente, deberíamos ser cada vez más agradecidos, expresar con nuestros labios, con nuestra boca, la adoración a nuestro Dios. Pero ¿cómo nos cuesta el domingo venir y adorar a Dios? ¿Sabes por qué nos cuesta? Porque no entendemos que Él está aquí y Él está esperando de nosotros la gratitud. Porque qué feo ver una persona ingrata, ¿eh? El monstruo más grande que hay en el hombre es la ingratitud. Que recibes. ¿Cuándo expresas gratitud? Decíamos la semana pasada que los ateos, ellos dicen, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo hago todo lo que quiero con mi vida. ¿Y a quién das gracias? A mí mismo, porque yo hice todo.
¿Así? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Quién te tiene parado? ¿Quién es el que permite que tengas lo que tienes? ¿No se merece el alabanzas de parte de mi corazón y decirle, Dios, gracias por todo lo que me das? Pero no solamente eso, hermanos, porque la adoración tiene que ver no solo con recibir cosas, la adoración tiene que ver con conocerle a quien le adoras, quién es Él, el que estás adorando. Porque a veces estamos tan encantados con las dádivas que nos da, que nos olvidamos del dador de las dádivas. A veces, Señor, te agradezco por esto, por el otro, pero deberíamos enfocarnos, la adoración debería enfocarse en Él. ¿A quién estás adorando? Fíjate que me encanta este ejemplo. Un día un muchacho viajaba con su padre y el padre era un hombre muy adinerado, entonces llevaba a la familia y le llevaba a la familia, y el muchacho ya estaba cansado de viajes en aviones tras avión, avión tras avión, y ya le dijo al papá, ¿sabes qué, papá? Estoy cansado de estar viajando en aviones. Yo quisiera que este viaje sea algo especial, algo diferente. Ah, sí, dijo, muy bien, no te preocupes, este viaje va a ser diferente. ¿Sabes qué? Entró a la cabina y le dijo al piloto, mira, cuando estemos en el vuelo, por favor, anuncia a mi hijo y dile que venga y que conozca el panel donde controlan todo los pilotos. Así que así fue, comenzó el viaje y en medio del viaje, en la mitad, el piloto anuncia, el niño fulano de tal se le solicita venir a la cabina. Y el niño, ¿what? ¿Me están llamando? ¿El piloto me está llamando a la cabina? Sí, hijo. ¿Tu nombre? ¿Juanito? ¿Sí? ¿Vos eres Juanito? Sí. Ok, ve a la cabina. El niño va a la cabina. Y el niño comienza a ver todo y el piloto le dice, bienvenido. Vas a tener una experiencia inolvidable. Te voy a enseñar cómo funciona esto. Te voy a enseñar para qué sirve cada cosa. Y el niño jamás pensó en su vida estar en la cabina con el piloto aprendiendo todo lo que el piloto sabía. Cuando terminó el viaje, bajaron el papá, el hijo, ¿sabes? El niño maravillado dijo, papá, ha sido el mayor y el mejor viaje que tuve en mi vida. Y le pregunta el papá, ¿y por qué, hijo? Acabo de conocer al piloto. Y el piloto me enseñó cómo volar la nave. ¿Sabes? Tú cada domingo vienes a este vuelo y aquí estamos volando. Yo espero que cuando tú salgas con un conocimiento mayor del piloto y cómo vivir y cómo manejar tu vida. Eso es adoración. Cuando busco al piloto y le digo al piloto, enséñame a volar. Pero si tú vienes a la iglesia y vienes domingo tras domingo, domingo tras domingo, pero no hay gratitud en tu corazón, no hay alabanza en tu boca, ¿sabes por qué? Porque quizás ni le conoces al piloto, ni conoces los planes, los propósitos que tiene Dios para tu vida. ¿Sabes? El próximo año seguro Dios va a tener muchas cosas. Dice Efesios, cosas que ojo no vio ni oído oyó, están preparados para los que le aman. ¿Cuántos creen eso? Bueno, vamos a ver cómo Dios te sorprende, cómo Dios nos va a sorprender el próximo año. De eso se trata cuando vienes, de expresar acciones de gracia, adorarle, alabarle a Dios por lo que Él es. Me encanta esa canción, ¿no?, que cantamos, por lo que tú eres, Señor. Tú eres mi proveedor, tú eres mi ayuda, tú eres mi refugio, tú eres mi bandera, tú eres. Y cuando yo bajo del avión conociendo quién es Él, wow. Entonces, mira, en este peregrinar,
el próximo año, ¿sabes qué? Posiblemente lo que Dios va a pedir de ti y de mí es alabanza, pero fruto de un corazón agradecido. Amén. Fruto de un corazón agradecido. La queja es de aquellos que no le conocen. La queja es de aquellos que son ingratos. La queja es en el camino desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Había gente que se quejaba, se quejaba, se quejaba. Y sabes, la queja es como vamos a decirlo, es como un virus. Un virus peor que el COVID, peor que el flu. Es un virus que se pega cuando uno está quejándose. Enseguida eso se contagia, el otro también se queja, se queja, se queja, se queja. Moisés mandó a 12 a ver si las tierras podían entrar. Vinieron los 12, 10 negativos, 10 se quejaron. No, es que la tierra hay hombres grandes, nos van a tragar como langostas, vamos a morir, mejor no vayamos. Pero ahí había dos diferentes. Josué y Caleb dijeron, no, Dios nos dijo que nos va a entregar la tierra prometida. Y él seguramente agarró un pedazo de pan y les dijo, los comeremos como pan, los pisaremos. Ahora, qué difícil que pasar el positivismo a 10 negativos, 2 positivos, 10 negativos. Espero que este año, hermanos, podamos cada uno de nosotros tratar de ir mirando cómo está este sacrificio que Dios me pide, ser cada día mejor adorador. Y para ser mejor adorador necesito conocerle mejor al piloto. Amén. Bien. Esa es la primera cosa que esperamos el próximo año. Sacrificios. ¿Qué sacrificio Dios pide ahora? Ya no animales, pero ahora adoradores. Adoradores. ¿Cuál es la segunda? Fíjate en el versículo 16. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. Me encanta esto, porque en la Biblia vos vas a ver que el mandamiento de Dios se resume en dos. En dos. ¿Cuáles son los dos mandamientos que Jesucristo los resumió en Mateo 22? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es así de simple. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que Él te pide ahora en este peregrinar? No solamente sacrificios de alabanza, pero sacrificios en ayudar a tu prójimo donde está, para que tú puedas ser quizás un puente o un escalón para que ese individuo pueda acercarse un poquito más a Dios. ¿Entiendes? Tu trabajo, mi trabajo el próximo año, el resto de este año, es ser un puente o ser una ayuda para que esa persona se acerque un poquito más a Dios. ¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Haciendo el bien, sirviendo al prójimo. A mí me encanta, por ejemplo, mi vecina, cuando el tiempo del verano, donde crece el césped, ella no me dice, pero al principio yo solo cortaba mi pedazo de yarda. Pero después, mire que ella, como vive sola, dije, voy a ayudarla. Entonces comencé a cortar el césped de ella. Entonces ahora, cuando corto mi césped, corto el césped de ella. Y ella, en una forma como que tratando de decirme cómo puede pagarme, hemos llegado a tener una linda amistad, que ella me cuida mi casa y yo le cuido su casa. Y entonces hay una amistad muy buena porque ella sabe que su yarda va a estar cortada.
y yo no le cobro nada. Entonces ella dice, bueno, sí, qué bueno. Es más, me ha dicho, pastor, cuando usted se vaya, por favor, no quiero que venga otra persona que no sea cristiana. Porque dice, si viene otra persona, pero no es cristiana, no va a hacer lo que usted hace. Entonces, es interesante que un buen acto, una buena obra que tú hagas con tu prójimo, ese es un sacrificio que Dios está pidiendo de nosotros. Ese es un sacrificio que Dios está pidiendo de ti y de mí. Es interesante en Mateo capítulo 25, cuando Jesucristo está hablando de su venida, Él dice que en aquel día, Él dirá, por cuanto hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así que la segunda cosa que Dios en este peregrinar te va a pedir, nos va a pedir a nosotros, es cómo vas a estar ministrando a tu prójimo, aquel que está a tu lado, al más próximo de tu vida. Comenzando con tu esposa, comenzando con tu esposo, tus hijos. ¿Cómo les vas a ayudar a crecer, a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores hijos, padres, madres? ¿Cómo yo voy a hacer un extra sacrificio para que eso suceda? Ese es el sacrificio que Dios está pidiendo de nosotros. Haz algo extra por tu prójimo. Haz algo que permita que esa persona que no conoce a Dios, tu vida sea un pequeño peldaño, un pequeño puente para que conozca a Dios. Ese es el sacrificio que Dios nos pide. Así que hacer el bien es importante en este peregrinar, Y a propósito, hacer el bien, fíjate que nosotros el próximo año tenemos la oportunidad de poder tener una visión no solamente local, pero tenemos una visión con la iglesia americana. Hay 17 misioneros que están alrededor del mundo, y qué bueno que nosotros podemos ser parte de esto, como ya hemos repetido, orando, dando, oyendo, pero es importante que nosotros no solamente tengamos una visión local, sino una visión mundial. Y por eso he pedido que este cuadro, todos tenemos que recordar la misión y la visión por la que estamos aquí como iglesia. ¿Cuál es la visión del Señor Jesucristo? Porque yo no tengo que inventarme una visión. La visión de Jesucristo es ir a hacer discípulos, Mateo 28, hacer discípulos. Esa es nuestra tarea como iglesia. Si la iglesia no está haciendo discípulos, ¿quién va a hacer discípulos? ¿El gobierno? ¿Las escuelas? ¿Los vecinos? No, hacer discípulos es una tarea de la iglesia, es decir, todos, hacer discípulos. ¿Cuál es nuestra misión? Ok, si hacer discípulos es nuestra visión, nuestra misión es rescatar a las personas del mundo, entrenar a los discípulos y a enviarlos a las naciones. O sea, esto es lo que hemos venido haciendo desde que empezamos en esta misión. ¿Qué hemos hecho? Hemos evangelizado, hemos discipulado y hemos tratado de integrarles en la iglesia. Es un círculo que va recorriendo desde que empiezas. ¿Cómo empezamos? Evangelizando, discipulando y formando una iglesia. Ahora el próximo año, ¿sabes? El próximo año mi tarea, y quiero que sepan que lo que vamos a hacer es, vamos a enfocarnos en el liderazgo. Porque una iglesia, para poder crecer, tiene que crecer primero el liderazgo. Entonces nos vamos a enfocar en aquellos hombres y mujeres que Dios escoge para ser líderes. Entonces, cuando dice hacer el bien, nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos para servir a otros. Si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo con efectividad y tenemos que hacerlo con instrucción para hacerlo bien. Porque
escucho en muchos lugares, hermano, pero estás haciéndolo, o sea, ¿cuál es la respuesta de la gente? Es que yo soy voluntario y yo hago de todo corazón para Dios. Sí, pero si lo vas a hacer de corazón para Dios, hazlo bien. Hazlo bien. Entonces necesitas entrenamiento para hacerlo bien. En la música, en la predicación, en la enseñanza, en cualquier servicio que estés aquí encargado, tienes que hacerlo bien. Porque estás sirviendo a tu prójimo. Y porque tu prójimo está en juego, porque puede ser que a través del servicio lo acercas a Dios o lo alejas de Dios. Porque mucha gente que viene y dice, pero yo no veo que ahí me saludan, no veo que ahí les interesco, no veo que ahí... No, vamos a servirlos bien. Porque son individuos, son personas por los cuales Dios también murió. Entonces vamos a servir a nuestro prójimo bien. Por eso necesitamos entrenamiento, capacitación. El liderazgo va a ser el foco el próximo año. Ok, 2 cosas más, rapidito. Si tú puedes venir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. ¿Cuál es la primera cosa entonces que debemos hacer como sacrificios ahora para Dios? Primero, adorar a Dios desde lo más profundo de mi corazón, siendo agradecido de lo que Él me da. Segundo, sirviendo a mi prójimo. Requiere sacrificio. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 4. Versículo 19. Voy a leer desde el versículo 17. Filipenses 4, 17. Dice así la palabra de Dios. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Cuál es la tercera área donde en este peregrinar, mientras estamos aquí, Dios está buscando sacrificios de sus hijos? Pablo dice a la iglesia de Filipo, no es que busco dádivas de ustedes, estoy dándoles la oportunidad para que ustedes sean parte del progreso del evangelio, el progreso del reino de Dios. Porque si ustedes dan a la obra de Dios con sacrificio, ustedes van a recibir de parte de Dios la bendición de su corazón dadivoso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Les voy a dar la oportunidad para que ustedes sean parte de el reino de Dios, de la extensión del reino. ¿Cómo se va a extender el reino de Dios? Con tu participación en tus diezmos y en tus ofrendas. Aquí nosotros nunca hemos predicado. Sabemos que debemos ser mayordomos y eso es importante. Mayordomos no solo de tu dinero, de tu tiempo y de tus cosas. Mayordomo, Dios te va a pedir cuenta de esas cosas, de esas 3 cosas principalmente. Pero cuando pensamos en la iglesia, estamos pensando en el reino de Dios. Y cuando pensamos en el reino de Dios, ¿cómo Dios va a extender su reino? Usándote a ti, usándome a mí. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando tú abras tu corazón, abras tu billetera y le digas, Señor, aquí está mi corazón y aquí está mi billetera, ¿cómo quieres usarlo? Y ese es un sacrificio que Dios está esperando de sus hijos. No solo que le alabes, no solo que sirvas a tu prójimo, pero que seas parte económicamente del reino de Dios. Quiero decirles algo, hermanos. El próximo año yo hablé con 2 hermanos y gracias a Dios tengo la
la respuesta, la ayuda positiva de ellos. Fíjate, voy a decir esto a toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que saber. Cuando llegamos a este edificio, la iglesia americana nunca nos puso un contrato ni nada para que nosotros podamos pagar una renta, luz, agua. Me dijeron, pastor, te entregamos el edificio y mientras tú tengas la visión y la visión clara, el edificio será para los hispanos. El rato que veamos que no hay visión, no hay misión en la iglesia, te vamos a decir gracias. Ahora, hemos ya 6 años, estamos acá y la iglesia nunca me ha dicho, o se ha pronunciado o me ha dicho, pastor, vamos a cobrarte algo, nunca. Ustedes saben, ustedes son testigos. Yo no he topado ni un centavo, todo va a la iglesia americana y la iglesia americana distribuye el dinero según las necesidades. Pero yo quiero decirles a todos que la iglesia americana tiene un presupuesto anual de $30,000 para cubrir gastos, luz, agua, teléfono, internet, mantenimiento, papel higiénico y todas las cosas que ves aquí es porque la iglesia americana provee. ¿Ok? Pero yo me he puesto a pensar que creo que nosotros deberíamos hacer un sacrificio porque hemos recibido de la iglesia americana demasiado, ¿o no? Yo me siento así, wow, ¿cómo puedo yo hacer para que la iglesia americana, o sea, no es que ellos están esperando, pero sí mi testimonio, sí mi carácter cristiano es mostrar a la gente gratitud de ver cómo ellos son usados por Dios. Entonces, el próximo año, fíjate que en los 6 años que hemos estado aquí tenemos un presupuesto, o sea, hay un presupuesto que de ofrendas recogemos más o menos $15,000 a $20,000, entre $15,000 a $20,000. Este año creo que ha sido el año más bajo que tenemos, que vimos en las ofrendas, llegamos a $15,000 anual, que es la mitad del presupuesto que gasta la iglesia americana. Quería avisarles esto, no es porque quiero o estoy pidiéndoles dinero o nada. Hermano, dice la Biblia que tú y yo estamos aquí para poder hacer actos de sacrificio, no solo de alabanza de tu boca, no solo de servicio a tu prójimo, pero de mi dinero que Dios me da, voy a hacer sacrificios para poder ser fiel en mis diezmos y en mis ofrendas. Así que si has estado diezmando, si has estado ofrendando, te felicito, pero pensá el próximo año a ver si podemos ser agradecidos a Dios primeramente por lo que Dios ha usado a la iglesia americana de poder seguir utilizando este edificio. Y yo creo que ellos van a estar contentos de ver que nuestras ofrendas van subiendo en vez de ir bajando. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Que el próximo año hagamos un sacrificio en cuanto a cómo yo me voy a comprometer con el reino de Dios. Eso es el punto. Hasta ahora lo hemos hecho, pero la pregunta es, ¿podemos hacer un sacrificio? Ya no de matar animales, ya no de hacer cosas del Antiguo Testamento. Ahora el sacrificio es diferente. El sacrificio es con tu dinero, con tus cosas, con tu tiempo. ¿Puedes hacer un sacrificio este próximo año para Dios? Yo creo que, por ejemplo, vamos a empezar los sábados nuevamente el entrenamiento a los líderes. Acuérdate, el liderazgo va a ser el foco. Eso representa un sacrificio. Porque el sacrificio va a ser cuidar los hijos, venir 2 horas. Eso va a ser un sacrificio después de estar toda la semana trabajando, cuidando a los hijos, la familia. Un sacrificio. ¿Estás dispuesto, hermano? Bueno, espero. Vamos a ver que esa gratitud sea traducida en sacrificio, en un extra esfuerzo, en un paso más allá de lo normal. Entonces Pablo dice aquí clarito,
pero todo lo he recibido en abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. No vas a hacer a la iglesia, no me vas a hacer a mí, vas a hacer a Dios. Y es un sacrificio que Dios le agrada, que Él lo acepta. Amén. Muy bien. Ok. Y el último quisiera, pues, por tiempo terminar. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Es interesante, este es un texto que hemos leído, lo hemos repasado. Capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, que en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el sacrificio que Dios nos está pidiendo ahora a su iglesia? ¿Cuál es el sacrificio? Presentad vuestros cuerpos, presentad vuestros miembros. Antes los judíos tenían que llevar un animal al altar. Ahora ya no es un animal que llevamos al altar. Somos nosotros los que tenemos que ponernos en el altar y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Aquí están mis manos, mis pies, mis oídos, mis ojos. Aquí está, sacrifico. Los sacrifico delante de ti, úsalos. Es interesante como el patriarca Abraham, cuando le dijo Dios, Abraham, yo sé que tú eres mi amigo. ¿Te acuerdas? Abraham era amigo de Dios. Tú eres un hombre de fe. Tú me obedeciste. Sal de Ur de los Caldeos, vete a la tierra. Y él salió y fue con su familia. Sí, qué bien. Pero llegó un día donde Dios le dijo, Abraham, dame tu hijo. Dame tu hijo. ¿Te imaginas en la mente de Abraham lo que él posiblemente estaba pensando? ¿Por qué Dios me pide el único hijo que tengo? Además, si se muere ¿cómo Dios me va a bendecir? ¿Cómo él prometió bendecirme a mí, a mi descendencia? ¿Cómo es que Él va a hacer? Qué lindo. Vamos a ver el próximo domingo. ¿Sabes? Desde Abraham hasta nuestros días hay una frase en todo el Antiguo Testamento. Y la frase es esta, escúchame, que ojalá esto te vaya en tu corazón. Porque para Dios no hay nada imposible. Repite conmigo. Porque para Dios no hay nada imposible. Abraham era viejo. Sara era estéril. Era imposible que ellos tengan hijos. Porque para Dios no hay nada imposible. Llegamos al Nuevo Testamento y Dios está pidiendo que sus hijos nos pongamos delante de Él. Y uno dice, pero yo no sé hablar, no sé cantar, no sé esto, no sé otro. Pon tu vida en las manos de Jesucristo, porque para Él no hay nada imposible. Amén, hermanos. Así que el sacrificio para Dios que está esperando es que sus hijos, cada domingo que vienen, cada domingo que estamos aquí, podamos salir consagrados diciéndole a Dios, Señor, pongo mi vida en sacrificio. Aquí está mi chequera, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis bienes, aquí estoy, Señor. ¿Cómo quieres tú usarme? Una de las cosas maravillosas de la Navidad es que Dios en su historia de redención, Él ha usado hombres desde el principio. Cuando llegamos al clímax de la historia de la Navidad, tú vas a ver que Dios sigue usando familias. 3 familias. Está Elizabeth y Zacarías, que eran los padres de Juan el Bautista.
está José y María, que de donde vino Jesús, y está Simeón y Ana, que terminó Simeón agradecido de Dios por haber mirado a Jesús, el Redentor de Israel, el Cristo de Israel, el Mesías de Israel. ¿Sabes? Yo no sé qué tiene preparado el próximo año para tu vida, pero tú puedes meterte en el plan de Dios, pues puedes meterte en la historia de Dios y vas a ver milagros, milagros, como lo vieron aquellos hombres santos, aquellas mujeres piadosas que encontramos en la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, los sacrificios para nosotros son diferentes. Alabanza, fruto de labios que honran a Dios. Servicio, ama a tu prójimo. Donde Dios te muestre, ve la necesidad, acude a ellos. Que sea tu vida un puente, una gradita más para acercarlos a Dios. Esos son los sacrificios. El dinero que Dios te da, sé buen mayordomo. Cuidado con lo que estás haciendo con tu dinero. Porque la bendición que es ahora puede llegar a ser la maldición de mañana. Y por último, ponte en el altar de Dios. Porque ese es el sacrificio que a Él le agrada. Cada día, levántate y la primera cosa, ponte delante de Dios. Aquí estoy, Señor, como sacrificio santo, agradable a Dios. Que este es el culto racional. El culto racional puedes hacerlo de lunes a sábado en tu casa, con tu familia. No esperar el domingo venir a hacer un culto. Pero el culto racional empieza en tu casa todos los días, siendo el sacerdote de tu casa. Amén. Ponte de pie, vamos a terminar. Yo quiero que inclines tu rostro, todos, nadie mirando, nadie hablando. Por favor, esto es personal. Esto es personal. Ojalá que el piloto te haya hablado a tu corazón. Que el piloto haya sido bien claro. Y pues en esta mañana lo único que necesitamos es respuestas, decisiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir de lo que has escuchado? La más grande fe es nacida en la hora de nuestra desesperación, cuando no podemos ver la esperanza y ningún camino más. Entonces la fe se levanta y trae a nosotros la victoria. Él logrará sus propósitos a través de nuestras vidas si nosotros confiamos voluntariamente en Él, que Él puede hacer su trabajo a través nuestro. Nosotros escogemos confiar en el Señor y permitir su paz que gobierne nuestros corazones. Tú tienes que elegir cuál será tu elección. Querido Padre, gracias por esta mañana, que tu palabra, oh bendito Dios, qué regalo maravilloso para tus hijos. Tu palabra bendita, que nos da dirección, nos da claridad, nos da certeza, es la verdad. Señor, que tu pueblo entendamos que el próximo año hay un desafío de crecer en adoración, crecer en el servicio, crecer en diezmos y ofrendas y lo que tiene que ver con el dinero, crecer en entregar áreas de mi vida a ti, Señor. Crecer, ser mejor persona. Wow, Señor, gracias por enseñarnos que todavía hay sacrificios que te agradan y que podemos nosotros hacerlos inteligentemente cada día. Bendice a tu pueblo, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Y el pueblo dice, amén, amén.